Qué gusto saludarles, hermanitos. Qué bueno que están con nosotros. Es una bendición, ¿verdad? Tener un tiempo dedicado a Dios, porque es necesario. No solamente es necesario para cumplir, si quisiéramos decirlo así, no. Es necesario porque tenemos esa necesidad a nivel personal, ¿verdad? Cuando tú adoras a Dios, cuando tú te acercas a Dios, el Señor también te cobija, el Señor también te ayuda, te apoya, respalda nuestras vidas, ¿no? Así es que es tan importante, ¿verdad? Buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y quiero llevarlos rápidamente al Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá al libro de Jueces. Estamos ya, de hecho, hoy terminamos este libro de estudiarlo, de escudriñarlo. Y voy a pedir que me ayuden a leer también. Vamos a leer juntos, por favor, el capítulo 21 de Jueces. Voy a iniciar. Se van uniendo, por favor, en la lectura. Jueces, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Hasta ahí. ¿Cómo inicia este capítulo? Sabemos de la historia que los hijos de Israel, ¿verdad?, vieron en una de las tribus, en una de sus tribus, ¿verdad? ¿Qué vieron? Maldad, ¿verdad? ¿Qué vieron? Problemas, pecado. Vieron un problema tremendo de hacer algo que definitivamente a Dios no le agrada, nunca le va a agradar, ¿verdad? Ni le agradará. ¿Qué hicieron? Mataron, ¿verdad?, a una mujer. Pero no de una manera simple, sino cometieron hechos vergonzosos, ¿verdad? De esa manera murió ella. Y por supuesto, su esposo, el levita, decidió compartirlo a sus hermanos. Y ahí viene la historia, donde se levanta el pueblo en contra de este crimen que hizo la tribu ¿de quién? De Benjamín. Se levanta el pueblo contra Benjamín, contra esta tribu, ¿verdad? ¿Cuántas tribus eran en lo general? Eran 12. Entonces, las 11 tribus restantes fueron las que se levantan para destruir ¿a quién? A Benjamín, a esta tribu. Quedaron de acuerdo a causa de ¿qué? De que la mujer del levita, ¿verdad?, fue ultrajada. Y su fin fue su muerte. Murió la mujer. Esto fue, pues, conocido, ¿verdad? El levita da a conocer a todas las tribus de Israel lo que hicieron. ¿Y cómo fue que anunció el levita esta situación? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hizo el levita? Dice que partió a la mujer, después de muerta, por supuesto, ¿verdad? Partió a la mujer en 12 pedazos. Y estos pedazos fueron enviados ¿a quién? A cada una de estas tribus. Tremendo, ¿eh? Yo ni siquiera quiero pensar a viva voz lo que sucedió realmente, porque es grotesco, es terrible, ¿verdad? Entonces, esas 11 tribus de Israel se juntan y determinan hacer un juicio en contra de la tribu de Benjamín, ¿verdad?
Y aquí viene la narración. ¿Qué fue lo que sucedió? Al levantarse las 11 tribus, van a destruir ¿a quién? A Benjamín. Fíjense que estamos hablando de un juicio justo delante de Dios. Dios había determinado que cualquiera que matara de esa manera a alguien, que el resultado, la consecuencia iba a ser su muerte. Entonces, las 11 tribus tenían que destruir a la tribu de Benjamín. Qué difícil situación. Porque estamos hablando de que eran hermanos, eran parientes unos con otros. No eran desconocidos, no eran otros gentiles en otro lugar, no, eran parte de quién, de su pueblo, habían luchado juntos, habían peleado juntos, habían caminado, ¿verdad? Acuérdense que caminaron de dónde a dónde, caminaron desde Egipto hasta dónde, hasta la tierra prometida. Pero Dios tenía que corregir la situación de la tribu de Benjamín. En Benjamín, en esa tribu había ¿qué? Maldad. Y tal maldad, como dice la Escritura, y tal maldad que Dios tenía que juzgar de una manera determinante. Tenía que desaparecer la tribu. Y a veces pensamos nosotros, no, pero estamos hablando de un Dios de amor, sí, es un Dios de amor. El asunto es que Dios es un Dios justo. A veces nosotros podemos ser justos, y quiero poner un ejemplo práctico. Con nuestros hijos, ¿cómo somos? Cuando hay una injusticia en ellos, ¿verdad? Cuando hacen algo malo, ¿qué hacemos? Corregimos, ¿verdad? Llamamos la atención, hacemos la observación, ¿verdad? No vaya a ser que después vaya a tener ¿qué? Problemas el hijo. Aún el comentario de Dios, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, y la manera de mostrarles el amor a ellos es que corrigiendo el problema. Eso fue lo que hizo Dios, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir entendiendo de una manera más profunda la situación, ¿verdad? Pero aquí dice, ya peleó Israel, ¿verdad? En el capítulo 20 pelea Israel, las 11 tribus, ¿con quién? Con la tribu de Benjamín, y es destruida la tribu de Benjamín, aunque algunos escapan. Escapan 600 hombres. Pero dentro de esta batalla también Dios corrige a las 11 tribus, y las corrige de una manera determinante también. En la primera batalla dice que mueren ¿cuántos? Mueren 22,000 guerreros. Hermanos, no estamos hablando de 5 personas. Estamos hablando de ¿qué? De un mundo de gente. Y cuando hablamos de cabezas, ¿verdad? De varones, nos referimos ¿a qué? A familias. En la primera batalla entre Israel y la tribu de Benjamín mueren entonces 22,000 personas. En la segunda batalla mueren ¿cuántos? 18,000. Y todos ellos, hermano, esto es lo más increíble, ellos no tenían la culpa de esta situación, sino que la culpa la realizó ¿quién? ¿Quién hizo el pecado? ¿Quién cometió el pecado? La tribu de Benjamín. Sin embargo, empezaron a morir inocentes a esta situación, a este problema. Sin embargo, también Dios, ¿qué es lo que hace? Corrige a los que ¿qué? A los que van a hacer juicio. Y en este caso también mueren 40,000 personas, 40,000 hombres, cabezas de familia. ¿Por qué? Porque Benjamín también se defiende, ¿verdad? Benjamín no quiere arrepentirse, ¿verdad? Se encapsula, hace una barrera entre Dios y ellos, o las 11 tribus de Israel contra ellos.
Y cuando hablamos de esto, de este conflicto, no sé si nos pudiéramos tú y yo preguntar, ¿no a veces nosotros mismos construimos ciertas cercas, ciertos, ¿cómo le podemos llamar? Como muros, ¿verdad? Si quisiéramos verlo así. Nosotros construimos muros en los cuales nadie puede pasar, ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros mismos construimos muros a tal nivel que nadie nos puede decir nada. Nos empezamos ¿a qué? A defender, ¿verdad? A cuidar, porque ya me hirieron de esta manera, porque ya me hicieron caer de una manera terrible cuando escuché consejos. Entonces empezamos a fortificar nuestra vida. Empezamos ¿a qué? A cuidarnos para que no vayamos a ser heridos. ¿Verdad? En el caso de Benjamín, eso fue lo que hizo. Dijo, no, vamos a defendernos porque nos van a querer destruir, ¿verdad? Y miren que Dios lo permitió, ¿verdad? Y vamos allá a la escritura rápidamente para poder corroborar este comentario. En el versículo 28 dice, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Así es que, ¿quién es el que da la victoria? Es el Señor. Ni tú ni yo sí podemos hacer ciertas cosas para salir adelante, trabajar y luchar por nuestra familia, pero ¿quién es el que da la victoria? Dios. No somos nosotros. Nosotros tenemos que estar siempre bajo la autoridad de Dios para que Él nos ayude, nos respalde. Esta semana, con otros hermanos que no están ahorita, tuvimos la oportunidad de compartir y decir qué tan importante es escuchar la voz de Dios, estar bajo la autoridad de Dios para que Él nos haga salir adelante de nuestros problemas. ¿Tenemos problemas? ¿Qué tal de problemas tenemos? A veces bien cargados, ¿verdad? Y decimos, ya no sé ni qué hacer con ellos. Y no es una mentira, es una realidad. Y siempre nos andamos defendiendo, ¿o no es cierto? De todo mundo a veces, ¿no? Tenemos que confiar en Dios para que Él nos pueda dar, ¿qué? La victoria. ¿Qué es la victoria? Salir adelante de las situaciones que tenemos. En este caso, ¿verdad? Viendo el ejemplo que nos pone este libro de Jueces, podemos ver el problema en el cual estaba metido el pueblo de Dios. O sea, así como nosotros somos el pueblo de Dios y a veces estamos metidos en situaciones. Rápidamente vamos por favor a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Antes de leer, tenemos que entender, ¿verdad?, que Dios nos ha dado una forma, una manera en cómo somos gobernados. Si bien aquí en la tierra, allá en sus colonias, ¿verdad?, aquí en este lugar hay ciertas reglas y normas a seguir, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? En cada lugar hay normas que tenemos que cuidar. Aún, ¿verdad?, cuando yo he escuchado que ciertas familias se pelean porque hace mucho ruido una casa a la otra. No sé si lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Cuando ponen su volumen muy alto, ¿verdad? Y luego a veces lo hacen en la noche, ¿verdad?
Nosotros tenemos la experiencia tremenda aquí enfrente, que tenemos ¿cómo se llama? Un salón de fiestas. Dios mío, a veces no paran desde las 12 del día, ¿no? Y terminan a las 12 de la noche, ¿no? Nos ha tocado, hermanitos, estar a veces con el ojo cuadrado a las 3 de la mañana. ¿Estamos? Pero hay reglas que debemos de cuidar, aún de nosotros a nivel sociedad. Ahora imagínense de parte de Dios, cómo debemos de cuidar nuestras vidas delante de Dios. Él no tiene que estar viendo cosas que a Él no le agradan. ¿Dónde? Decimos en el corazón, ¿verdad? Y ponemos nuestra mano en el corazón. Pero ¿saben dónde? ¿Y qué es el corazón? Es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Entonces tenemos que tener ¿qué? Cuidado. Dile a tu hermano, tienes que tener cuidado. Dile a tu hermano, tienes que tener cuidado. Nada más me ven, ¿verdad? No, dígale a su hermano que tiene que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿De qué? De lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿verdad? De lo que queremos hacer. A veces nuestra mente piensa cosas terribles, ¿no? ¿O no es cierto? ¿O estoy diciendo una mentira? No, ¿verdad? Es verdad. Entonces tenemos que tener cuidado de Dios, porque Él nos está checando. Dice que antes de que la palabra salga de tu boca, Él ya sabe lo que vas a decir. O sea que Él sabe tus pensamientos. Estos son los caminos, nuestros pensamientos. Por eso debemos de tener mucho cuidado con Dios. No queremos que nos vaya a asustar el Señor, ¿verdad? Porque a veces Dios como que nos dice, oye, hasta aquí ya, párate. Mira, ya deja de estar haciendo esto, ya. ¿Verdad? Y nos podemos preguntar, oye, pero ¿cómo sabía Dios esto, no? Pues Dios sabe todo. ¿Ok? Ahora, vamos allá a Corintios. Estamos de acuerdo que hay gobierno, ¿verdad? Hay un gobierno social, hay un gobierno, ¿verdad? A nivel terrenal, ¿verdad? En donde vivimos. En la parte de Europa es un tipo de gobierno, ¿verdad? No sé, socialista, comunista, capitalista, en fin, ¿verdad? Son varios tipos de gobierno. Aquí tenemos en México un gobierno ¿qué? Capitalista, ¿verdad? Pero Dios también tiene su propio gobierno. Dios gobierna. ¿Cómo? Puedes decir, oye, pero si nunca lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo si no hay un castillo, no hay un rey que salga, ¿verdad? Y nos diga, esto vamos a hacer, ¿no? No, pero aquí está su palabra. Aquí está el gobierno de Dios. En su palabra está implícita o implícito su reino. Cuando Él nos enseña, nos está hablando a causa de ¿qué? De que tiene normas, de que tiene formas, ¿verdad? En las cuales nosotros tenemos que basarnos para que a Él le agrademos. Hace un tiempo, antes de leer, porque estoy preocupado con los ejemplos, antes de empezar a leer, quisiera comentarles este ejemplo tan sencillo. Cuando llega una persona, ahora que están en algunas partes, ¿verdad? Hay algunos gobiernos que ya están terminando y se van a elegir, ¿verdad? Gobernantes. Posiblemente también nosotros el año que viene vamos a elegir presidente, ¿verdad? Cuando vamos a votar, ¿verdad? Por uno o por otra persona, ¿qué es lo que vemos de ellos? Su forma de pensar, su forma de ser, ¿me entienden? Y decidimos, o decides, si quisiéramos decir la mayoría, ¿no? Sin embargo, en las cosas de Dios son diferentes. Aquí no podemos decidir si Jesús es el Rey, sino tenemos que aceptar que Jesús, ¿quién es? Es el Rey de nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. En el sentido
humanamente hablando, son pocas las personas, ¿verdad?, que dan su vida por otra persona. Es más, a veces, aunque estamos decididos por dar nuestra vida por nuestros hijos, a veces como que la pensamos. ¿Por qué? Porque es algo serio. No sé si se han puesto a pensar eso, ¿verdad? Pero sí, cuando viene alguna situación, yo pienso que los padres somos los primeros que tomamos, ¿verdad?, y enfrentamos la situación. Sin embargo, en el caso de Dios, en el caso del Señor Jesús, podemos decir, ¿verdad?, que aunque Él es el Rey, y no solamente es el Rey, Él es nuestro Salvador. Él murió por ti, Él murió por mí, ¿verdad? Él murió por nosotros. Cuando hablamos de un Rey, hablamos de una autoridad. ¿Estamos? Cuando hablamos de un rey, estamos hablando de una persona que dice las cosas que se van a hacer y nosotros las debemos de seguir, pero no solamente de manera, como le llamamos, legalista, de una manera así radical, no, sino de una manera de entendimiento. Porque Dios quiere lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Él quiere lo mejor de ti y de mí. Pero a veces nosotros somos así medios, ¿qué? Cuando Dios te dice, mira, no hagas esto que te gusta. ¿Y qué decimos nosotros? Como que nos desentendemos a veces. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué tenemos que hacer para podernos adaptar a Él, a su gobierno, a lo que Él nos instruye, a lo que Él quiere? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerle, sabiendo que lo que Él quiere es nuestro bien. Él no quiere nuestro mal. Él busca que podamos nosotros ser felices. Esa es la verdad. Vamos rápidamente a Corintios. Ahora sí. Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Dice, ni seáis idólatras, como algunos del pueblo, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí Dios nos está advirtiendo que no debemos de ser, ¿cómo dice? Dice, versículo 7, dice, ni seáis idólatras, ¿verdad? Como algunos de ellos, como está escrito, ni forniquemos, ¿verdad? Versículo 8, versículo 9, ni tentemos al Señor.
ni murmuremos. O sea, tenemos que empezar a ubicar que no debemos de hacer cosas que a Dios no le agraden. Tenemos que entender que lo que Dios dice es lo mejor para nosotros. Porque Él nos está advirtiendo, sí, pero Él no quiere castigarnos, sino que hay leyes establecidas por Él, porque son perfectas y justas, en las cuales debemos de pararnos y decir, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, porque Dios entonces se va a molestar y nosotros vamos a tener terribles consecuencias. Debemos de cuidarnos, debemos de protegernos para que Dios no vaya a juzgarnos. No sé si ustedes han escuchado, pero la gente a veces dice, no, Dios nos va a juzgar ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. ¡Oh, sorpresa! No es así. Porque cuando decimos, como dice la Escritura, que el Señor reina, ¿qué significa? Que ahorita Dios está juzgando nuestra vida. Y por eso debemos de tener ¿qué? Cuidado. Tenemos que tener esa mesura para no desagradar a Dios. Tenemos que ser sabios y decirle, Señor, si he pecado contra ti, perdóname, Señor. Necesitamos ser francos con Dios, ser sinceros con Dios, para que no después Dios vaya a corregir y puede hacerlo rápidamente, antes de lo que pensemos, ¿verdad? Claro, un día vamos a estar ante Él y vamos a ser juzgados, pero de diferente manera, los que hemos creído en Él. Ese lugar o ese tiempo, cuando vamos a ser juzgados por Él, con todos nuestros hermanos, ¿verdad? Se llama el tribunal de Cristo. Porque ya creímos a Dios, Dios nos ha pasado de muerte a vida, estamos bajo otro gobierno espiritual, estamos hablando de un gobierno espiritual, acuérdense de esto. Aquí en la tierra tenemos un gobierno como político, físico, pero así como vivimos bajo este gobierno político y físico ahorita, también ahorita en este tiempo Dios está gobernando. Y hay cosas que nos sorprenden, porque tú dices, oye, pero ¿cómo es posible que haya pasado esto, no? O ¿por qué de esta manera, verdad? Dios tiene sus medios. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene sus medios y ustedes y yo lo sabemos. Aunque a veces no nos los habían planteado de esta manera. Sabemos, ¿verdad? Que entonces Dios está en pleno control y gobernando. Vamos rápidamente a Daniel. Daniel, si me pueden ayudar por favor de este lado, con las Biblias, por favor, con las citas. Daniel, capítulo 7. ¿Sí lo tienen, hermanos? Daniel, capítulo 7, voy a leer versículo 13 y 14. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dios entonces está gobernando desde que Él llegó al tercer cielo junto al Padre. Cuando lo llevaron, ¿se acuerdan cuando Jesús resucita y después lo llevan? Dice que fue alzado, ¿verdad? Sí, fue alzado el Señor Jesús. Pues cuando fue alzado, fue llevado
a la presencia ¿de quién? Del anciano de días, del Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Le dio al Hijo todo, ¿qué dice allá? El poder, ahí dice, ¿verdad? No necesitamos inventar. Ya, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Tremendo. Dios, el Padre, le da todo el poder, toda la autoridad ¿a quién? Al Hijo, para que gobierne a partir de ese momento. Es más, cuando Jesús estaba siendo juzgado ante el Sanedrín, ¿se acuerdan? Cuando uno de los sumos sacerdotes, aunque uno estaba funcionando en ese momento y era Caifás, le dice, ¿y tú de parte de quién vienes? Tú te haces Dios a ti mismo. ¿Quién eres? Le dice, ¿no? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué dijo Jesús? Así es, yo lo soy. Y vas a ver, le dijo Jesús a Caifás. Y dice, y desde ahora vas a ver al Hijo, o sea, a Él, se refería a Él, ¿verdad? Vas a ver al Hijo a la diestra del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él es el Rey soberano. Él es que en este momento está, ¿qué? Gobernando, con todo el poder de un Dios. Amén. Y dice la Escritura, y es necesario que Él reine. ¿Por qué Él reine? ¿Por qué es necesario que Jesús reine? Porque el Señor Jesús es el único que puede controlar este mundo que está en caos. Este mundo que ya no sabe ni qué hacer consigo mismo, ¿verdad? Por eso la Escritura es tan clara cuando dice, y es necesario que Él tome el control, tome las riendas, decimos aquí en México, ¿verdad? Tome las riendas de lo que es suyo, para que lo lleve a donde Él quiera, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Quiero ir rápidamente allá a Hebreos. Capítulo 1. Versículo 5 dice, ayúdenme a leer juntos, por favor, porque ya ando un poquito afónico. Como dice la Escritura, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Amén. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús?
está gobernando en este momento. Y nosotros tenemos que obedecerle en todo lo que Él nos enseña. Si Dios quiere que no digamos mentiras, ¿qué vamos a hacer? Pues no decir mentiras. Si Dios quiere que tengamos una mente limpia, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar nuestra mente, nuestro corazón. Porque a Dios no le agrada la maldad. Amén. Este es el objetivo por el cual nosotros tenemos que estar constantemente siendo retroalimentados por la palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener una idea clara de lo que Dios está pidiendo a nuestra vida. Amén. Es una responsabilidad nuestra el hecho de darle el lugar que le corresponde ¿a quién? Al Señor. Es nuestra responsabilidad levantar a Dios. Y tenemos que hacerlo. Un día Dios se nos va a presentar, ¿verdad? Un día Dios nos va a decir, véngase para acá. Te va a llamar, ¿verdad? No sé si alguna vez han tenido jefes, pero cuando el jefe te dice, venga para acá con una autoridad así seria, ¿cómo te sientes? Pero chaparrito, ¿verdad? Como que se te cierra la garganta, ya no sabes ni qué te va a pasar, ¿verdad? Pues imagínense cuando Dios te diga, véngase con su hijo, con su papá. Imagínense qué va a pasar, hermano. Se nos van a parar los cabellos, ¿verdad? No vamos a poder ni dar un paso, nos vamos a trabar ahí en el asunto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser obedientes a Dios. Para que Dios también nos cobije, nos tome como sus hijos. Porque somos, ¿qué? Sus hijos. Pero tenemos que obedecerle y agradarle en todo. Amén. Qué importante es esto. Porque a veces pensamos solamente en un Dios castigador. No, es que es un Dios real. Es que tenemos que adorarle a un Dios que es verdadero. ¿Ok? Así es que el Señor, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Que nos llevemos eso siempre en nuestro corazón. El Señor reina, ¿verdad? Ahorita Él está gobernando. Y lo que yo quiero es que me pase lo mejor a mí, ¿verdad? Y no lo malo, sino que me pase lo mejor. Amén. Termino con Jueces. Vamos rápidamente a Jueces para poder ubicar lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando este capítulo 21. Estábamos en el versículo 4, ¿verdad? Fíjense qué tan importante es la adoración a Dios. Versículo 2 dice, y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu, ¿verdad? Lo que había acabado de pasar. Versículo 4. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar a Dios todo el tiempo. Ponernos a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque Él va a hacer bien a nosotros los que estamos recurriendo a Él. Y el día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se ha hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, ¿sufrirá qué cosa? Ay. Va a sufrir la muerte el que no venga. Ya sabe, ¿verdad? Y luego dice, versículo 6, y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no ha subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno
de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión. ¿Qué pasó con esta otra tribu? No subió, o sea, dijeron, no vamos, nos quedamos. O no sé qué, a veces nos pasa eso, ¿verdad? No vamos, no tiene sentido, ¿o no es cierto? A veces decimos así, y muchos, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí Dios? ¿O qué dijo aquí el pueblo? Dice, versículo 9, dice, porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. ¿Qué pasó ahí? No obedecieron otra vez, ¿verdad? Otra tribu no obedeció. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mandó a liquidarlos también a ellos. ¿Estaba gobernando Dios en ese entonces? Sí. ¿Ahorita está gobernando? Sí, pero de diferente manera. Ahora ya es en base a su gracia. ¿Ok? Yo le digo a muchos hermanos, gracias a Dios que vivimos en esta época, porque si hubiéramos vivido en esa época, 400 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, híjole, hubiera sido difícil, muy complicado. Gracias a Dios que vivimos en esta época. Y ahora su gracia de Dios es la que nos va a cobijar, la que nos va a ayudar, la que nos va a perdonar, ¿verdad? Es diferente. Aunque no debemos ¿de qué? De desobedecer lo que dice la Escritura. Tenemos que empezar a conocer a Dios, tenemos que empezar a hacer lo que Él nos pida. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Algunas personas piensan que el ser humano es obediente en sí mismo. Y yo les voy a decir algo. Dios a veces tiene que hablarnos de esta manera para que haya temor en nuestros corazones. Pero un temor no de terror, ¿verdad? Sino de un temor de ¿qué? De impulsarnos a nosotros a hacer la voluntad de Él. ¿Estamos de acuerdo? Porque si fuera un temor de terror, no pudiéramos, pues. No pudiéramos ni siquiera vivir, ¿no? Así es que tenemos que encauzar este temor. Es un temor de reverencia el que debemos de tener por Dios. Que por supuesto, la gran mayoría de gente no tiene un temor de reverencia. Solamente los que conocemos ¿a quién? Al Señor, empezamos a ubicar, ¿verdad? A entender que Dios es un Dios bueno, justo, es un Dios misericordioso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasó con esta narración, esta historia? ¿Qué sucedió? Pues otra vez Israel, las 11 tribus de Israel destruyen a otra tribu. ¿Y ya quedaban cuántas? De las 12 ahora quedan 10. Así de esa manera Dios gobernaba en ese entonces. Ahora, ¿cómo Dios nos gobierna? Cuando creemos en Él y empieza a ayudarnos en todas las cosas. Si estuviéramos en el mundo, hermanos, qué difícil sería nuestra vida. Sin Dios, sin esperanza. ¿Qué hay aquí en nuestro ser cuando no habíamos creído en Él? Había un vacío, no había una esperanza viva, así se le llama en la Escritura, una esperanza de que Dios es real y que Él nos va a ayudar y Él nos ha perdonado. Tenemos que poner entonces, en primer lugar, a que el amor de Dios, dice la Escritura ahora, que el amor de Dios nos constriñe. ¿Saben qué significa constreñir?
como que nos apretuja, como que nos ama tanto, así como cuando ustedes ven como que nos aprieta, ¿verdad? Es como cuando ustedes pueden hacer la operación, ¿no? Ustedes aman a sus hijos, a sus nietos, y cuando están con ellos y sienten ese agradable amor, ¿qué es lo que hacen con ellos? Hasta le hacen así, ¿verdad? Los apretujamos, ¿verdad? Así Dios con nosotros, así Dios contigo, ¿verdad? Amén. Así Dios con nosotros, Dios nos apretuja porque Él nos verdaderamente ama, nos ama. Hemos creído en el Señor Jesús, Dios nos ha librado de una eternidad perdida en el infierno. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Caminar como el Señor quiere. Vivir una vida que al Señor le agrademos. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor. Yo sé, Padre, que tú nos amas de tal manera, como dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna, Señor, la vida que solamente tú nos das, Padre. Y, Señor, queremos depender de ti, Señor, cada día. Queremos que tú nos permitas ser gobernados por ti, pero de una manera convincente. Permítenos ser obedientes, Señor. Aunque a veces las cosas no nos agraden, no nos gusten, permítenos amoldarnos a ti. Pon en nosotros la convicción para seguirte como tú lo deseas, Padre. A ti sea toda la gloria. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que, Señor, tú te glorifiques a través de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y permítenos adorarte también, de otras maneras también, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.